¿Qué pasa cuando una voz se apaga, pero sus canciones siguen sonando más fuerte que nunca? Cuando el silencio se vuelve eterno, pero la música no deja de hablar. Esto fue lo que dejó Gustavo Cerati, una obra tan profunda, tan honesta, que aún hoy nos sigue hablando al oído. Desde su voz melancólico hasta sus guitarras espaciales, Cerati no solo fue un músico, fue un arquitecto del sonido, un poeta eléctrico que transformó la forma en que Latinoamérica entendió el rock, líder de una banda que rompió todos los límites y luego solista de una carrera que fue pura evolución. Pero ¿quién realmente fue Cerati? ¿Cómo pasó de tocar en pequeños bares en Buenos Aires a convertirse en una leyenda continental? ¿Qué lo hacía diferente? ¿Y por qué, aún después de su partida, sus canciones siguen sonando con más vida que nunca? Su música no era solo para los oídos, era para la mente, el cuerpo y el alma. Con cada sonido, con cada proyecto, Gustavo proponía una experiencia sensorial, una exploración tan profunda como el arte. No se conformaba con repetir fórmulas, reinventaba el sonido con una elegancia que nadie más pudo igualar. En este video vamos a recorrer su historia completa, desde sus primeros pasos, su juventud marcada por la música, el arte y la sensibilidad, pasando por su época gloriosa con Soda Stereo, la banda que no solo conquistó Latinoamérica, sino que cambió para siempre el sonido del continente. Vamos a explorar también su camino como solista, llena de riesgos, sutilezas, experimentación y magia. Y finalmente hablaremos de su despedida, demasiado temprana, demasiado injusta, pero también del legado eterno que nos dejó. Porque Cerati no era de este mundo, su música era de otra dimensión, y aunque el cuerpo se apague, las vibraciones no mueren, sus letras, sus armonías, sus ideas siguen tocando el alma de millones. Prepárate para un viaje lleno de nostalgia, electricidad y poesía, porque esta no es solo una historia de un músico, es la historia de una voz que sigue brillando en medio del silencio. Gracias totales. Antes de llenar estadios y revolucionar el rock argentino, Gustavo Cerati era solo un chico sensible en Buenos Aires, con una guitarra en las manos y el universo en la cabeza. Nació el 11 de agosto de 1959 en una familia de clase media donde el arte, la educación y la música eran parte del ambiente cotidiano. Desde muy joven mostró una afinidad natural por los sonidos, escuchaba de todo, The Beatles, Led Zeppelin, David Bowie, Pink Floyd, pero también música clásica, folk argentino. Esa mezcla rica de influencias sería clave para su identificación artística. A los 12 años formó su primera banda en el colegio, ya entonces empezaba a buscar su sonido, explorando acordes, melodías, texturas. Le gustaba tanto la guitarra como el lápiz, escribía letras, pensaba conceptos, se tomaba la música como un lenguaje total, no era solo un hobby, era una necesidad interior. Estudió publicidad en la Universidad de El Salvador, donde conoció a Zeta Bosio, el bajista con quien formaría Soda Stereo. Pero antes de que todo eso ocurriera, Cerati pasó por varias bandas under, intentó con New Wave, el punk y hasta coqueteó con el jazz, siempre buscando, siempre creando. Su curiosidad era inagotable, aprendía de los sintetizadores, de los efectos, del diseño sonoro. No le interesaba solo tocar, quería construir atmósferas, creando mundos. Desde esos primeros años ya se notaba algo distinto en él, una elegancia natural, una capacidad para combinar emociones e inteligencia. En casa su madre lo apoyaba profundamente. Ella misma contó alguna vez que desde niño Gustavo componía con una intensidad que a veces asustaba, como si presintiera que su tiempo iba a ser limitado y tenía que decirlo todo. Durante esa etapa también se gestó algo más profundo, su relación con la poesía, con la estética, con lo visual. Cerati no era un músico más, sería un artista integral, obsesionado con el detalle, con la belleza en todas sus formas. Los cimientos estaban puestos, todo lo que vendría después, la masividad, la revolución, el legado, ya tenía raíces firmes. El joven que tocaba en los pasillos de la universidad estaba a punto de transformarse en una leyenda. Gracias totales. En los primeros años 80, en medio de una Argentina que salía de la dictadura y buscaba respirar, 3 jóvenes decidieron hacer ruido, pero con estilo, con melodía, con visión. Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti no solo formaron una banda, sin saberlo, iniciarían una revolución sonora que atravesaría generaciones y fronteras. Soda Stereo nació en Buenos Aires en 1982 en plena evolución cultural post-dictadura. Cerati y Zeta se conocieron en la universidad, compartieron gustos de Police, Elvis Costello, pero también por la sofisticación de bandas como Roxy Music. Cuando se unió Charly Alberti en la batería, el rompecabezas se completó. En 1984 lanzan su primer disco homónimo, Soda Stereo, con un sonido fresco, pop, lleno de sintetizadores, guitarras limpias y una estética visual impecable. Pero el verdadero salto llegó en 1985 con Nada Personal, donde las letras de Cerati empezaron a brillar con una fuerza poética y existencial, con temas como Cuando pasa el temblor y Nada Personal. La banda no solo conquistó Argentina, comenzó a sonar en toda Latinoamérica. En 1986, con Signos,
Llegó la consolidación, una obra maestra que mostró la madurez musical de Cerati y su obsesión por el detalle. Canciones como Persiana Americana o Prófugos se volvieron himnos. Los videoclips eran vanguardistas, su imagen estaba cuidada a milímetro. Soda no era música, era una propuesta estética completa. A finales de los 80 ya eran los reyes del continente, tocaban en México, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, donde iban los recibían como ídolos, la sodomanía, pero Cerati, lejos de dormirse en los laureles, quería más. En 1990 lanzan Canción Animal, probablemente el disco más potente y visceral de la banda, con de música ligera como bandera. Soda se convirtió en inmortal. Pero como todo lo que brilla intensamente también empezó a quemar, las tensiones internas crecían. Cerati comenzaba a necesitar otro espacio más personal, más libre. Ya no quería llenar estadios, quería experimentar, buscar nuevos sonidos, salir del molde que él mismo había creado. En 1997, después de una gira llena de emociones, Soda Stereo se despide con un concierto histórico en el estadio de River Plate, más de 70,000 personas y millones de corazones conectados por la transmisión en vivo. Escucharon esa frase que quedó marcada para siempre: gracias totales. Gracias totales. Con esa despedida no solo terminaba una etapa de la música latinoamericana, también nacía una nueva, la era solista de Cerati, donde demostró que su creatividad estaba lejos de apagarse. Gracias totales. Después del final apostólico de Soda Stereo en 1997, muchos se preguntaban si Gustavo Cerati podría igualar el nivel en solitario, pero él no buscaba igualar nada, buscaba reinventarse como solo los verdaderos artistas pueden hacerlo. Su camino como solista no comenzó con timidez, sino con una propuesta de radical. Bocanada, 1999, un disco que dejó claro que Cerati no quería hacer Soda Stereo parte 2. Aquí no había hits fáciles ni fórmulas repetidas, había electrónica, trip, hop, samplers, atmósferas envolventes y una producción exquisita. Canciones como Puente, Raíz o Alma demostraban a un Cerati introspectivo, sofisticado y al mismo tiempo libre. Bocanada fue un giro audaz y sin embargo fue un éxito de crítica y público. La gente entendió que estaba ante algo más que el ex líder de la banda, estaba viendo un artista total. Le siguieron discos como Siempre Soy, 2002, más orientado al pop electrónico, donde Cerati experimentó con loops, texturas digitales y colaboraciones variadas. Fue una etapa de riesgo creativo donde se dejó llevar por la curiosidad sin perder su sello personal. No todo era inmediato, pero tenía profundidad. Luego llegó Ahí Vamos, 2006, una vuelta a las guitarras, a la energía, al rock directo. Aquí Cerati combinó su madurez lírica con riffs poderosos y canciones que conectaron al instante. Crimen, La Excepción, Adiós. Cada tema era un disparo emocional. El disco ganó múltiples premios y reubicó como uno de los referentes absolutos del rock latino. En 2009 lanzó Fuerza Natural, una obra conceptual, luminosa y psicodélica. Fue su último álbum de estudio y quizás uno de los más ambiciosos. Hablaba del viaje, del alma, de los ciclos, como si presintiera algo que se acercaba. Canciones como Déjà Vu o Magia parecían mensajes del más allá, escritos con una calma mística. Durante toda su carrera solista, Cerati no dejó de colaborar, producir y apoyar a otros músicos. Trabajó con Shakira, bajo Alundar, tocó con jóvenes artistas y siempre estuvo atento a la evolución de la música. Nunca se encerró en su ego, quería crecer, no repetir. Más allá de los discos, lo que definió su etapa solista fue la coherencia artística. Cerati no se vendió, no se acomodó, apostó por la elegancia, por la poesía, por el riesgo y nos regaló una discografía tan íntima como universal. Su carrera en solitario no fue una sombra de Soda Stereo, fue una constelación propia, un viaje por paisajes sonoros que solo él supo imaginar. Gracias totales. El 15 de mayo del 2010, Gustavo Cerati subió al escenario en Caracas, Venezuela, como siempre, impecable, enfocado, entregado a la música. Nadie imaginaba que esa sería su última presentación en vida. Al finalizar el concierto sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma. La noticia sacudió el mundo entero, miles de fans, músicos, medios, todos comenzaron a seguir el día de su estado de salud. Pero el silencio se impuso, un silencio denso, cruel, que contrastaba contra toda la energía que Cerati nos había dado. Durante más de 4 años permaneció en un estado vegetativo. Su madre, su familia, sus fans no perdieron la esperanza. Afuera del hospital se acumulaban cartas, flores, guitarras, dibujos. Se organizaban vigilias, homenajes, recitales. Cerati estaba físicamente ausente, pero más presente que nunca en el corazón de la gente. El 4 de septiembre del 2014 el mundo se detuvo. Gustavo Cerati falleció a los 55 años. Argentina entera lo lloró, Latinoamérica lo lloró, la música lo lloró. Pero algo era evidente, Cerati ya era eterno. Su partida dejó un vacío imposible de llenar, pero también dejó una obra tan sólida, tan inspiradora, que sigue viva, latiendo con cada producción, con cada versión, con cada frase tatuada en el alma de miles.
El legado de Cerati no se mide en premios ni en discos vendidos, se mide en vidas transformadas, en músicos que lo citan como influencia, en oyentes que lo usan como refugio, en artistas que ven en él un ejemplo de cómo hacer las cosas con amor, con profundidad, con belleza. Sus letras se convirtieron en filosofía de vida, frases como mereces lo que sueñas, tarda en llegar y al final hay recompensas o gracias totales cruzaron el umbral de la canción, se volvieron mantras naturales. Cerati no solo fue un genio, fue un símbolo de sofisticación, de sensibilidad, de búsqueda incesante. En un continente donde muchas veces triunfa lo superficial, él apostó por lo profundo y eso nunca pasa de moda. Hasta el día de hoy, nuevas generaciones descubren su música y se sienten igual de tocadas que quienes lo escucharon desde el primer día, porque Cerati no habla del presente, habla del alma, de lo intangible, de lo eterno. Y así, aunque ya no esté físicamente, Gustavo sigue con nosotros, en cada acorde, en cada palabra, en cada silencio, porque hay artistas que pasan y hay otros que, como él, se convierten en energía pura. Gracias totales. Escuchar a Gustavo Cerati es más que oír música, es dejarse envolver por una sensibilidad única, por una inteligencia creativa que no busca un aplauso fácil, sino el arte eterno. Cerati no solo nos dejó canciones, nos dejó una forma de ver la vida. Desde los días de Soda Stereo, donde encendió a todo un continente, hasta su carrera solista, donde exploró rincones sonoros que nadie se atrevía a tocar. Su obra es un viaje constante, un viaje sin mapa, guiado por la intuición, por la emoción y por una conexión profunda como lo invisible. Gustavo nos enseñó que se puede hacer música sin gritar, que se puede ser popular sin superficial, que se puede emocionar con una sola palabra o un solo acorde. Nos enseñó que el silencio también tiene ritmo y que el arte no tiene que explicarse, solo sentirse. Y aunque ya no está, su legado sigue inspirando en cada festival donde suenan sus temas, en cada adolescente que descubre Bocanada por primera vez, en cada persona que se detiene en medio del caos a escuchar Crimen con los ojos cerrados. Cerati vive. Este video no busca cerrar su historia, porque su historia no se cierra, se expande, evoluciona como su música, como su voz que todavía resuena entre nosotros. Y a vos, que llegaste hasta acá, te invito a que dejes en los comentarios qué canción de Cerati te marcó tu vida. ¿Fue con Soda? ¿Fue como solista? ¿Fue esa letra que te salvó de un día gris? Si este video te hizo vibrar, suscríbete al canal, deja tu like y compartirlo con quienes entienden que la música no es un solo sonido, sino un alma. Gracias por ver, gracias por escuchar y sobre todo, gracias totales. Gracias totales.